¿Qué es una tertulia? Una tertulia es una reunión de personas que se juntan para discutir sobre un tema en específico. Por ejemplo, Amanda y Emma se juntaron en un restaurante para discutir sobre literatura. Acabo de terminar de leer un libro que me ha sorprendido gratamente. ¿De qué libro se trata? Campos de Castilla, de Antonio Machado. Vaya, pues es muy conocido, tanto el libro como el autor. Sí, Antonio Machado está considerado como uno de los miembros más representativos de la generación del 98. Hay distintos temas de los que se puede hablar en una tertulia, de literatura, de teatro, de política o de carácter general. Las tertulias generalmente se llevan a cabo entre gente conocida que tiene interés en conversar sobre un tema en específico. Suelen tener lugar durante la noche o la tarde. Generalmente se dan en lugares como la casa de alguien o algún restaurante o cafetería. Pero ¿cuándo se empezaron a practicar las tertulias? El origen de las tertulias se remonta hasta el siglo de oro en Roma con la figura del famoso abogado y erudito Romano V VII Florente Tertuliano, que era un gran defensor del cristianismo. A las personas que les gustaba mucho hablar sobre este tema se reunían en salones para hablar sobre él. A las personas que acudían a estas reuniones se les conocía como tertulianos y a estos sitios como tertulias. Las tertulias también eran una costumbre española que era muy famosa en sus colonias hasta mediados del siglo XX. Las clases altas de familias pudientes las organizaban generalmente en sus casas e invitaban a sus amigos y conocidos, se vestían con sus mejores ropas y servían comida típica. Hay una diferencia en las tertulias dependiendo del momento en la historia, ya que una tertulia en época de guerra es diferente a una tertulia durante época de paz. Durante tiempos de guerra se reunían para hacer estrategias y durante tiempos de paz se reunían para discutir el clima político y la literatura, entre otros. Por ejemplo, la conspiración de Querétaro. La conspiración está muy bien armada y sus tertulias se hacían bajo la fachada de una academia literaria y participaban empresarios militares, abogados, el corregidor de la ciudad, José Miguel Domínguez y Miguel Hidalgo, entre otros. Tertulias privadas. En las residencias de las familias más adineradas se realizaban reuniones en las que se escuchaban piezas instrumentales, ejecutadas en piano, violín, arpa y guitarra. Se danzaba y se cantaba. Además, los poetas leían sus versos y se discutía mientras se comía y se bebía. México, 1820. Los hombres de clase alta usaban vestidos y tocados importados de España, usaban mantas de color azul o negro, palas de bayeta, peinetas para cabello, pendientes de oro, collares y sombreros de fieltro. Las mujeres de clase baja confeccionaban sus ropas de diseños muy sencillos, con telas rústicas como la bayeta, provenientes de telares artesanales. Los hombres de élite vestían de sombrero de copa, frac, chaleco, calzón tipo torero a la rodilla y apretado y botas de caballería. En las tertulias se servía comida típica mexicana, como por ejemplo pozole, mole, enchiladas, chiles en nogada, tamales, entre otros. Se bebía agua de Jamaica o atole. En muchas tertulias de esa época se hablaban de los autores y libros famosos de ese momento. Estos son algunos ejemplos de libros famosos de la época: Orgullo y Prejuicio, El Conde de Montecristo, Alicia en el País de las Maravillas, El Retrato de Dorian Gray y Drácula. Algunos de los autores eran Lewis Carroll, Jane Austen, Alejandro Dumas, Oscar Wilde y Bram Stoker. En esta época en las tertulias se hablaba sobre los rumores de la guerra, se reunían y discutían sobre las acciones tomadas por el gobierno y por el pueblo, y se preguntaban sobre cómo iba a acabar todo o sobre quién saldría ganador. También era durante estas tertulias que se tomaban y formaban acciones y movimientos para la guerra que luego serían realizados. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if
I can